¿Cómo estaba la economía en su familia entre más o menos el año 1940 a 1960? Estaba bien porque pertenecíamos a una clase media de la antigua, no como ahora que hay alta y baja solamente. Éramos de una clase media. ¿Cuánta gente vivía en su casa o en su hogar? Vivíamos tres personas, mi abuelita, mi tía y yo. ¿Era caro vivir en esa época? ¿Caro? ¿Caro? Eh, Tal vez era caro, pero nosotros podíamos costear tenía un negocio mi abuelita y mi tía trabajaba y éramos tres personas. ¿Habían centros comerciales? Sí, bastante. ¿Dónde estudió y hasta qué curso llegó? Estudié en La Serena, en los Sagrados Corazones, y enseguida me vine a Santiago cuando tenía unos 14 años y terminé en el Liceo Bernardo Higgins, un tremendo liceo buenísimo, y terminé sexto humanidades. Aquí en Santiago. ¿Mm? Aquí en Santiago. Aquí en Santiago. ¿Pensó ir a la universidad? Sí, siempre, totalmente. ¿Supo de la apertura del voto de la mujer? Sí, 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 supe. ¿De qué se trata? Fue una época muy buena para la mujer porque para hacerla inclusive, más inclusive en la sociedad, la mujer empezó a no solamente a tener derecho a voto, eso significó dar sus opiniones y poder incluirse en la política, en los trabajos, salir un poco más de la casa y poder ayudar, tener otras perspectivas mejores. ¿A qué edad comenzó a votar? Aproximadamente a los 22 años. ¿Se acuerda del gobierno de Alessandri? Sí, ¿Qué le pareció? fue uno de los buenos gobiernos que según creo que fue de los mejores según yo. Y siempre por supuesto que ha habido una brecha que no todo el mundo la acepta, pero si hablamos entre los mejores gobiernos, a mí me gusta el de Alessandri. Él vivía cerca de La Moneda, en esa época se iba a pie desde La Moneda a su departamento, él vivía en la calle Philip. Y sucede que en este momento la presidenta no lo podría hacer porque en este momento hay un atrevimiento y un descalabro, por así decirlo, en la sociedad tremendamente grande, los niños que se meten en lo que no deben, porque los menores en vez de estar estudiando, hablan de educación y están siendo terriblemente mal educados, atacando lo que no tienen que atacar, los puestos de las personas que trabajan. Ayer incurrieron en La Moneda, en fin, una cantidad de cosas que antiguamente no sucedía porque había respeto por sobre todas las cosas. Entonces fue una época mucho, mucho, por supuesto, mejor que la de ahora. ¿Participó en alguna manifestación social? Nunca. ¿Tiene algún tipo de ayuda social de parte del En gobierno? este momento el gobierno me da una pensión de vejez. Ya, y antiguamente, No, entre esos años, antiguamente no, nunca tuve ayuda del gobierno. ¿era consciente de la inestabilidad política? De la inestabilidad desde la época de Allende, sí. Y más De allá, antes no, porque habían ciertas cosas, pero no tan descabelladas como las cosas que hay ahora. Se podía vivir mejor. Sí es cierto que la parte económica, por ejemplo, hay mucha más facilidad ahora, pero antiguamente era irreemplazable, por ejemplo, la calidad de vida, el respeto que había por las personas y por todo. ¿existían métodos anticonceptivos en esa época? Sí tienen que haber habido, pero yo desconocí esa parte.
¿Había algún hospital o consultorio cerca? Sí, había cerca porque yo vivía en La Serena, todo era cerca de donde yo vivía, no vivía muy lejos del centro. ¿Y cuando estuvo aquí en Santiago era cerca los consultorios, algún Sí, hospital? también porque toda la vida viví aquí mismo y vivíamos cerca del consultorio Santa Anselma. ¿Tenía electricidad en su casa? Sí, ¿Y tenía artefactos electrónicos en su hogar? no, electrónicos no, porque vivíamos tres personas, yo era niña en esa época, estudiante, y vivía con dos adultos, mi abuelita y mi tía. Y mi tía trabajaba todo el día afuera en una tienda y mi abuelita tenía un negocio que lo atendía todo el día, entonces no había música, por así decirlo, en la casa. Una radio que no se prendía nunca. Ya, gracias. ¿Eso es todo? ¿Cómo estaba la economía en su familia? ¿En qué época? Entre el año 1946 y 1960. Bueno, nunca tuve problemas, estaba bien la economía, éramos 4 personas y fuera de que de repente venían visitas, venían parientes y salíamos adelante. No teníamos problemas. ¿Era caro vivir en esa época? No, no era caro. Yo era, ¿cuánto se llama? Era el encargado de cuánto se llama de tener las cosas en la casa. Me daban tanta plata para comprar, en esa época compraba carbón, leña, porque no había parafina, no había gas. Entonces yo mantenía eso, tenía mis caseritos, después iba a comprar al mercado, todas las papas, toda la cebolla, toda la carne, todas las cuestiones yo tenía en mis caseros. Entonces, ya caserito, ¿cuánto? Tanto, para usted tanto, y el tanto era para el bolsillo mío. Ahí me trabajaba yo. ¿Habían centros comerciales en esa época? Centros comerciales, no. Almacenes habían bastante. No habían centros comerciales. No. ¿Dónde estudió y hasta qué curso llegó? Yo estudié en una escuela pública, como hasta los 12 años, después pasé al Liceo de San Bernardo, después pasé al Don Bosco y terminé mis estudios, los terminé en el Manuel Bunne en la noche. ¿Alguna vez pensó en ir a la universidad? Muchas veces, pues, y también tenía la oportunidad de haber entrado a Carabineros, a las Fuerzas Armadas, no entré. Entré por la puerta falsa, estuve de, ¿cuánto se llama?, de suboficial en la escuela de especialidades. ¿Supo de la apertura del voto a la mujer? ¿Supo alguna vez de la apertura al voto de la mujer? Bueno, la mujer era más restringida en esa época, pues no tenía tantas oportunidades en ninguna especialidad. Después se fueron abriendo los caminos y fueron ganando espacio. ¿A qué edad comenzó a votar usted? Cuando me correspondió, pues, porque estaba inscrito, hice el servicio militar y después empecé a votar. ¿Se acuerda del gobierno de Alessandri? ¿Qué le pareció y por qué? El Paleta. Yo trabajé en La Moneda en esa época. Entonces el Paleta se subía a los ascensores y empezaba a retar a los, ¿cuánto se llama? A los guardias, a los edecanes, ¿qué marca este ascensor? Otiti, concha tu madre, que le cambiaban toda la cuestión. Y después yo me lo encontraba en el centro y me saludaba. Y mi señora me preguntaba, ¿y por qué él te saluda? No, porque él es caballero, él saluda a todo el mundo y a mí me saluda. Porque lo encontraba, tenía que pasar por ahí por la plaza de Armas, en la avenida Philip, por ahí vivía. El otro día dieron un reportaje de él. ¿Cachao? Tenía mi anécdota. ¿Participó en alguna manifestación social? ¿Manifestaciones? No, en esa época no había como ahora, como cuánto se llaman las huelgas y todas las leceras así. No,
eran huelgas de, ¿cuánto se llama? De los gremios, ¿cuánto se llama? Panificadores, todo los almacenes, cosas así, pero... ¿Algún tipo de ayuda social de parte del gobierno? ¿Alguna vez el gobierno a usted lo ayudó? No, pues posteriormente, en la época de ¿cuánto se llama? De Pinochet y todo eso, estaba Bachelet y ahí estaban los mercados y todas esas cosas, pero en esa época no, porque uno tenía acceso a todo. Como te digo, yo tenía en mi casa, tenía de todo, tenía todas las cosas. ¿Era consciente de la inestabilidad política? Mira, como inestabilidad política en esa época no era tanta la inestabilidad, porque ¿cuánto se llama? Los gobiernos ganaban por buen margen de votos, no como de repente ahora por un poquito margen, ya son, ¿cuánto se llama? Ahí tienen inestabilidad porque tienen que andar peleando los votos en la Cámara, en el Senado, para que puedan, ¿cuánto se llama? Aprobar leyes. En esa época no, pues. ¿Existían métodos anticonceptivos en esa época? Métodos anticonceptivos. Condón siempre ha existido. Así que... No, fuera de eso... ¿Había algún hospital o consultorio cerca de donde usted vivía? Yo vivía en San Bernardo. El hospital relativamente lejos. O sea, yo vivía en el centro de San Bernardo y el hospital queda en la estación. Entonces son varias cuadras para arriba, en la avenida Portales arriba. Ahí está. ¿Tenía electricidad en su casa? ¿Electricidad? Sí, teníamos. Al principio no, después teníamos. ¿Y cuánto se llama más? Usábamos también, ¿cuánto se llama esta cuestión de unas lámparas que hacíamos? Pero electricidad había. Y las radios eran esas radios antiguas que uno tenía. ¿Tenía artefactos electrónicos en su hogar? En esa época, no había artefactos electrónicos. Era puro, ¿cuánto se llama? Normal nomás. Ya, muchas gracias. Por si acaso no tengo que decir mi nombre. ¿Sí? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Carlos Morales Durán. Nací en el año 33, tengo 83 años y aquí me ven trabajando como siempre porque no me ha gustado nunca no ganármelos por otros. Muchas gracias.